Hola a todos y bienvenidos al canal Apunte de Estudio. Les saluda Elmer Eduardo Monsaiguate y continuando con el análisis de la NIF 15, en esta serie de videos revisaremos los 5 pasos que nos propone esta normativa contable para el reconocimiento de los ingresos. Así que comenzamos. El paso número 2 de la NIF 15 se llama identificación de las obligaciones de desempeño. Y aquí surge un término nuevo dentro de la normativa contable, las obligaciones de desempeño. Pero para nosotros poder comprender bien este paso número 2, debemos conocer qué es una obligación de desempeño. Debemos tener bien definido este concepto. Y para no complicarnos mucho, veamos la definición que nos brinda el apéndice A de esta NIF. Nos dice que una obligación de desempeño es un compromiso, o sea, es el acuerdo al cual nosotros como empresa, como entidad, nos comprometemos, al cual quedamos obligados a desempeñar por medio de nuestro compromiso, por medio de nuestra palabra dada en un contrato con un cliente. Es por ello el nombre, obligación de desempeño. Nosotros estamos obligados a desempeñar una determinada acción, a realizar algo, a transferir algo. Pero si vemos aquí, en esta definición también encontramos dos puntos, dos términos también importantes. En este caso, contrato y cliente. Veamos cada uno de ellos. Por su parte, contrato. Por ello es importante el paso número 1. Para nosotros poder reconocer una obligación de desempeño, primero debemos reconocer un contrato. Y para ello el contrato debe existir. Y hay que tener presente que con el término contrato no solo nos referimos a un contrato que esté por escrito, pues si revisamos el párrafo 10 vemos que el contrato es más que todo un acuerdo, o sea, un acuerdo entre las dos partes que crea derechos y obligaciones y que puede ser o estar ya sea por escrito, de forma oral o incluso también estar implícito en las prácticas tradicionales del negocio. Por su parte, el término cliente. El párrafo 6 de esta norma nos indica que la NIF 15 se va a aplicar a un contrato solamente si es que la contraparte de ese contrato es un cliente. Ahora, como ya señalé, una obligación de desempeño es el compromiso de transferirle al cliente algo. Y ese algo puede darse de dos formas, ya sea un bien o servicio que es distinto o una serie de bienes o servicios distintos, pero en este caso, que a pesar de que son distintos, son sustancialmente los mismos, o sea, en esencia son iguales y que van a tener el mismo patrón de transferencia al cliente. Y tú dirás, Elmer, ¿yo cómo sé que tienen el mismo patrón de transferencia? Pues para ello tenemos que revisar algunos párrafos de esta NIF. Ahora, de acuerdo con el párrafo 23, una serie de bienes o servicios tiene el mismo patrón de transferencia al cliente si se cumple con los criterios del párrafo 35 para que esta sea una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo. Y que, de acuerdo con los párrafos 39 y 40, se utilice este mismo método para medir el progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño. Ahora, este término de aquí, obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, lo vamos a revisar a mayor detalle en el paso número 5, no se preocupe. Pero para saber un poco de este término, veamos un ejemplo de ello. Supongamos que yo soy una revista contable y que a mi suscriptor le otorgo de forma mensual una revista. Entonces, los bienes que yo le transfiera al suscriptor, en este caso las revistas que yo le doy, van a ser diferentes cada mes. Ese es el detalle, ¿no?, de las revistas, que cada mes me otorguen un producto con actualidad contable, tributaria, legal, ¿no? Entonces vemos allí que son productos diferentes, los bienes son diferentes, son distintos. Ahora, si analizamos un poco más, estos pueden ser distintos en su forma, pero en esencia son los mismos. O sea, ¿por qué? Porque sustancialmente van a ser los mismos y además de ello tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. ¿Por qué? Porque se le envía al cliente de forma mensual. Entonces,
La obligación a la cual yo me comprometí con el cliente, el entregarle la revista, ese compromiso, lo voy a ir cumpliendo, lo voy a ir satisfaciendo a lo largo del tiempo. En este caso, a lo largo de los meses que dure la suscripción. Muy bien, ahora, aquí vemos que se hace un énfasis en que el bien o servicio o el grupo de ellos que se transfiera debe ser distinto. Pero, o sea, ¿qué debo entender cuando se nos dice que los bienes o servicios deben ser distintos? Según lo que nos dicen los párrafos 27 al 29, para que los bienes o servicios sean distintos, se deben cumplir dos criterios. Veamos el primero. Que el cliente pueda beneficiarse del bien o servicio ya sea por sí solo o junto con otros recursos que estén ya disponibles para él. Ahora, el segundo criterio que se debe cumplir, que el compromiso de transferir el bien o servicio al cliente se pueda identificar por separado de otros compromisos del contrato. Entonces, para que el bien o servicio sea distinto, diferente, se deben cumplir los dos criterios, ambos. No se puede cumplir solamente uno. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si solamente se cumple uno? Eso lo vamos a ver un ratito más adelante. Ahora, concentrémonos acá en estos criterios. En el primero, nos dice que el cliente pueda beneficiarse del bien o servicio, ya sea por sí solo o junto con otros recursos que están ya disponibles. ¿Y qué es un recurso ya disponible? Pues veamos, de acuerdo con el párrafo 28, es un bien o servicio que se vende por separado o es un recurso que el cliente ya ha obtenido de la entidad o que es procedente de otras transacciones o sucesos. Ahora, con respecto al segundo criterio, nos dice que el compromiso se puede identificar por separado de otros compromisos. ¿Cómo yo puedo reconocer que un compromiso pueda ser identificado por separado? Pues veamos. Algunos factores que indican que dos o más compromisos son identificables por separado son que el compromiso no está sujeto a servicios importantes de integración de bienes o servicios, es decir, que no está utilizando los bienes o servicios como un recurso para producir o entregar el producto al cliente, que los bienes o servicios del compromiso no modifican o personalizan ni son modificados o personalizados por otros bienes o servicios comprometidos, y que no depende mucho de ni se interrelaciona mucho con otros bienes o servicios comprometidos. Pero ahora, ¿qué pasa si los bienes o servicios no son distintos? O sea, como ya les había dicho, ¿no? Para reconocer más de una obligación de desempeño, tenemos que evaluar si los bienes o servicios son distintos. Para ello, tenemos que evaluar dos criterios. Si se cumplen esos dos criterios, ambos, los bienes o servicios son distintos y se pueden reconocer más de una obligación de desempeño. Pero si ninguno de esos criterios se cumple o si solamente se cumple uno, entonces no podemos hablar que son distintos. Pero ahora, ¿qué pasa en ese caso? Pues de acuerdo con el párrafo 30, si un bien o servicio comprometido no es distinto, entonces una entidad va a combinar ese bien o servicio con otros comprometidos hasta que identifique un grupo de bienes o servicios que sea distinto. ¿Y cuál sería el efecto de ello? Pues que en algunos casos eso daría lugar a que la entidad contabilizase todos los bienes o servicios comprometidos en un contrato como una obligación de desempeño única, es decir, como un compromiso único. Ahora, de acuerdo con el párrafo 25 de la NIF 15, hay que tener en cuenta que las obligaciones de desempeño no incluyen actividades que una entidad deba llevar a cabo para cumplir un contrato, a menos que dichas actividades transfieran un bien o servicio al cliente. Esto de actividades para cumplir un contrato tiene que ver más con los costos de obtener o cumplir un contrato, tema que también es parte de la NIF 15, pero ya trasciende más allá de lo que son los 5 pasos para el reconocimiento de los ingresos. De todas maneras, si quieres conocer más sobre este tema, también tengo un video en el canal sobre ello. Aquí te dejo el link para que puedas ver ese video. Ahora, si recordamos nuestro esquema de reconocimiento de los ingresos bajo NIF 15, tenemos que primero ya revisamos en qué ocasiones el contrato está bajo el alcance de la NIF 15. Luego ya analizamos el paso número 1 y vimos todos los criterios para el reconocimiento de un contrato. Ahora, en este video ya hablamos sobre el paso número 2,
hemos visto qué son las obligaciones de desempeño y hemos visto cómo identificarlas. Pero aquí hay un detalle. ¿En qué momento se identifican las obligaciones de desempeño? Pues la respuesta es fácil. Al comienzo del contrato. Si revisamos el párrafo 22 de esta NIF, nos dice que la entidad debe evaluar al comienzo del contrato los bienes o servicios comprometidos con el cliente. ¿Y por qué es así? ¿Por qué al inicio del contrato? Pues porque una vez que identificamos el contrato, una vez que ya definimos todos los derechos y obligaciones de las partes, debemos evaluar si en esas obligaciones se han pactado compromisos diferentes, es decir, una o más de una obligación de desempeño. ¿Para qué? Para que de esa forma se pueda seguir con el esquema para determinar correctamente el ingreso que se obtendrá de ese contrato. Por otra parte, otra pregunta que podría surgir es si los bienes o servicios comprometidos se deben señalar explícitamente en el contrato, y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Bueno, te explico. El párrafo 24 de la NIF 15 nos señala que en el contrato generalmente se señala de forma explícita en el contrato los bienes o servicios que se comprometen a transferir. Nos dice generalmente, no que en todos los casos va a ser así. Entonces, si continuamos leyendo ese párrafo, nos va a decir, sin embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en el contrato pueden no limitarse a ello. O sea, pueden no limitarse únicamente a los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. ¿Y esto por qué? Porque un contrato puede incluir también compromisos que se dan por supuestos en las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o en las declaraciones específicas de una entidad. Un ejemplo en las prácticas tradicionales del negocio. Yo soy una empresa que vendo materiales de construcción, cemento, ladrillo, arena, fierros. Y a mis clientes que me compran grandes volúmenes de materiales, siempre yo les he llevado el material hasta su obra. No lo acordamos en el contrato, pero ya es una costumbre de mi negocio, es una práctica tradicional de mi negocio que se da ya, por supuesto, en el cliente, que el material yo te lo voy a llevar hasta tu obra. Esa es una práctica tradicional del negocio. Un ejemplo en las políticas publicadas o declaraciones específicas de una entidad. Yo voy a una concesionaria de autos, estoy buscando un auto, se me acerca el vendedor y me enseña los modelos de autos que tiene y me ofrece un volante, un brochure con la información del vehículo y además las promociones que tienen. Y por ejemplo, me ofrecen que si yo compro ahora ese carro, por la compra de ese carro me van a dar seguro gratis por un año. Entonces, yo firmo el contrato con la concesionaria y así yo no lo tenga estipulado en el contrato esa promoción del seguro gratis por un año, ese volante que me dieron, ese ya es un acuerdo donde se plasmó la obligación de desempeño, o sea, que tiene que cumplir la concesionaria conmigo. Con esa política publicada, con esa declaración específica que plasmaron en el volante, la concesionaria ya se obligó conmigo a desempeñar ese compromiso. Si te ha gustado este video, dale un like, compártelo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudas a crecer con el canal y a seguir compartiendo información contable, tributaria, laboral y financiera. No te pierdas los próximos videos que seguiré subiendo del análisis de los 5 pasos de la NIF 15 con casos prácticos. Eso ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.